Las lesiones raquimedulares son lesiones complejas que van a afectar tanto la columna vertebral y la médula espinal, desencadenando una serie de eventos que pueden provocar daños permanentes. Bienvenidas y bienvenidos al programa sobre restricción del movimiento espinal. Y a modo de introducción, debemos entender que las fracturas de la columna vertebral van a representar una pequeña proporción de todas las lesiones traumáticas, con una incidencia que oscila entre el 4 y el 23%. Sin embargo, su impacto en el individuo, pero también en el sistema de atención médica, va a ser significativo debido al potencial que tienen de provocar discapacidad a largo plazo, o las consecuencias de la atención médica asociadas, como los costos de la fisioterapia o los costos de la recuperación. También con respecto al nivel mundial, debemos entender que la población que está envejeciendo cada vez va aumentando más, y con esto la incidencia de las lesiones traumáticas en la columna. Ya sabemos que la columna vertebral envejecida se vuelve cada vez más vulnerable a las lesiones a medida que se endurece o que se vuelve osteoporótica. Ahora bien, en esta lección vamos a revisar acerca de la epidemiología de las lesiones de la columna, y también revisaremos los criterios para la restricción del movimiento espinal. Entonces, no existen estimaciones fiables de la prevalencia mundial, pero se calcula que su incidencia mundial anual oscila entre 40 y 80 casos por millón de habitantes, o hasta un 90% de estos casos se va a deber a causas traumáticas, aunque la proporción de lesiones medulares de origen no traumático también parece ir en aumento. Con respecto a esta tendencia demográfica, encontramos que los hombres, el riesgo mayor va a ser sobre todo en adultos jóvenes, entre los 20 y los 29 años, y ancianos mayores de 70. Las mujeres, en cambio, el mayor riesgo se va a registrar en la adolescencia, entre los 15 y los 19 años, y a partir de los 60 años y más. La razón de hombres y mujeres como mínimo es de 2-1, aunque hay casos en donde puede llegar a ser mucho más elevada. Con respecto a la mortalidad, podemos considerar que va a alcanzar su nivel máximo en el primer año después de sufrir la lesión. Se va a mantener elevado en comparación a la población general. Quiere decir que las personas que tienen una lesión medular van a tener entre 2 y 5 veces más probabilidades de morir de manera prematura. El riesgo de la mortalidad también va a aumentar en función de la localización de la lesión, de la gravedad de la lesión, y va a variar sobremanera, particularmente si se interviene de manera oportuna, también si se interviene con atención médica de calidad, también el método utilizado para trasladar al hospital a la persona que acaba de sufrir una lesión de este tipo, y el tiempo que se tarda en ingresar. Son todos estos factores importantes para incrementar o disminuir los niveles de mortalidad. Ahora, con respecto a la restricción del movimiento de la columna, esta se realiza principalmente bajo la hipótesis de ser un procedimiento que previene o que minimiza el daño secundario causado a la médula espinal debido a la inestabilidad de la columna, que esto resulta de lesiones potenciales en la columna vertebral. Desde que aparecieron las primeras publicaciones sobre lesiones en la columna, la inmovilización de la columna en general, pero también de la parte cervical de manera particular, ha sido uno de los procedimientos estándares en el tratamiento prehospitalario de pacientes con trauma. Como consecuencia de esto, los proveedores prehospitalarios pues hemos usado collarines cervicales, tablas rígidas, sujetadores laterales con correas para realizar la restricción del movimiento o la sujeción completa de los pacientes a la férula espinal. Pero como detalle, el reconocimiento de los peligros ocasionados por la sobreinmovilización motivó la necesidad de identificar a los pacientes que se van a beneficiar de este procedimiento, de forma que se han publicado numerosos artículos científicos que proponen un uso del procedimiento más limitado a pacientes que tienen un riesgo mayor de lesión, que podría empeorar durante el tratamiento de la emergencia y el transporte. De tal forma que, les presento las guías de mejores prácticas para la lesión espinal, que tienen una emisión de marzo del 2022. Es un esfuerzo del Colegio Americano de Cirujanos
en su programa de trauma, precisamente para promover las mejores intervenciones, las mejores prácticas sobre diferentes tipos de lesiones. Entonces, hablemos acerca de la distinción entre inmovilización y restricción. Sí tiene ciertas connotaciones. El término inmovilización espinal es algo engañoso, ya que la ausencia total del movimiento es imposible de lograr, de forma que en estas guías y también en la posición conjunta que se emitió en el 2018, se acuña la frase restricción del movimiento espinal para que se utilice de manera más comúnmente en este consenso, ya que describe de manera más acertada el objetivo que se busca lograr. Aquí les comparto un pequeño fragmento de esta publicación. Está en inglés, pero bueno, en términos generales nos hace referencia a lo que les comento sobre el término acuñado, restricción del movimiento espinal versus inmovilización. Ahora, una vez que hemos considerado estos puntos, debemos ahora considerar el uso prudente de estas intervenciones sobre el uso de collarín y también de las férulas espinales. Entendiendo que alguna de las complicaciones sobre el uso del collarín es un tema clave asociado con los collares cervicales en la atención prehospitalaria, es que se asocia también a una mayor dificultad sobre el manejo de la vía aérea, particularmente la apertura de la boca puede estar comprometida. El uso del collar cervical también puede producir un aumento en la compresión de las yugulares y por lo tanto un incremento de la presión intracraneana. Inclusive se ha determinado que inclusive si se elevara la cabeza en 20 grados. Y por otro lado, con respecto al uso del collarín asociado a la férula espinal, que es la recomendación general, que cuando se va a restringir el movimiento se haga completo, puede haber también algunos aspectos que considerar. Por ejemplo, que se asocia también una mayor dificultad en el manejo de la vía aérea. Aquí les presento también este estudio de el uso de los criterios de Lemon para identificar las dificultades sobre el manejo de la vía aérea usando el collarín cervical. Pues nos menciona precisamente que estos criterios de Lemon sobre la apertura de la boca, la clasificación modificada de Malampati y la extensión del cuello van a empeorar significativamente al aplicar un collar cervical, y adicionalmente los participantes han expresado que pueden predecir dificultades de manejo de la vía aérea después de la aplicación del collar cervical. Entonces, además de esto, también hay una mayor probabilidad de que los pacientes tengan alguna congestión venosa secundaria a la colocación de este collarín y que esto pueda exacerbar problemas cerebrales globales. También debemos considerar que existe una mayor probabilidad de que las víctimas sean sometidas a estudios radiológicos, y esto a su vez puede retrasar la evaluación, el tratamiento, el rescate e incluso el transporte de las víctimas, si son críticas, incluso con lesiones que no son neurológicas. Con todo esto detallado, ahora sí es importante que hablemos acerca de las recomendaciones, con base en los antecedentes sobre el uso del collar cervical y de la tabla larga que ya se detallaron anteriormente, y las pautas también de las diferentes guías internacionales. Un grupo de trabajo elaboró las siguientes recomendaciones para orientar la decisión de a qué víctima de trauma sí se le debe aplicar la restricción del movimiento espinal y a quién no, de tal forma que tenemos los siguientes aspectos. La disminución del nivel de conciencia, por ejemplo, una escala de coma de Glasgow menor de 15, o la evidencia de intoxicación, es uno de los criterios para determinar la restricción completa del movimiento espinal. Dolor en el cuello o en la espalda, o sensibilidad a la palpación o referida, también va a ser uno de estos criterios. Signos y síntomas neurológicos focalizados como entumecimiento o debilidad,
y también deformidad anatómica de la columna espinal. Por otro lado, también debemos considerar otra de las indicaciones. Si encontramos una situación o lesión distractora, por ejemplo, fracturas de hueso largo, alguna amputación, lesiones por aplastamiento, quemaduras extensas o alguna barrera en la comunicación. También podemos considerar alguna alteración emocional o cualquier lesión similar que perjudique la capacidad del paciente para contribuir a un examen fiable. Con todo esto, proponemos también un algoritmo a través del cual podemos realizar el abordaje de nuestro paciente de trauma con sospecha de lesión en la columna. En todos los casos debemos establecer una escena segura y realizar nuestra evaluación del estado de conciencia a través de la mnemotecnia ABDI, y nos vamos a apoyar también de nuestro algoritmo XABCDE, considerando de manera prioritaria el control de todas las hemorragias y llevar a cabo de manera simultánea la evaluación de la vía aérea, la ventilación y determinar el estado hemodinámico y la búsqueda y control de cualquier hemorragia exsanguinante. Además de esto, debemos realizar una estabilización manual. Mientras tanto, estaremos evaluando si el paciente solo presenta un trauma penetrante. Si solamente presenta un trauma penetrante, este paciente no va a requerir restricción completa del movimiento. Por otro lado, si el paciente presenta un trauma penetrante y además un trauma contuso o presenta un trauma contuso, este paciente debe ser evaluado de manera minuciosa para determinar si tiene una escala de coma de Glasgow menor de 15, si tenemos sospecha de intoxicación, dolor o sensibilidad en la línea media del cuello o en la columna, si tenemos datos neurológicos focalizados como sensibilidad o entumecimiento, si encontramos deformidad anatómica en la columna o lesión o circunstancia distractora, como lo hemos comentado. Estas lesiones o situaciones distractoras corresponden a fracturas de hueso largo, amputaciones, lesiones por aplastamiento, quemaduras extensas, barreras en la comunicación, alteración emocional o cualquier lesión similar que perjudique la capacidad del paciente para contribuir a un examen fiable. Si es sí en cualquiera de estos aspectos, en cualquiera de estas circunstancias, debemos restringir el movimiento de la columna, y si es no, en todas estas circunstancias, pues no va a requerir restricción completo de la columna vertebral. Muy bien, entonces a través de esta evaluación nosotros vamos a poder sugerir cuándo sí y cuándo no restringir el movimiento de la columna de un paciente, para con esto pues contribuir a un tratamiento específico oportuno y que además favorezca a una buena recuperación.